demasiado, bueno, lo que voy a intentar es venderos un poco el libro, deciros por qué es interesante, porque es un trabajo además de interesante e importante y animaros a leerlo. Como bien dice el título, el libro trata sobre la venta de armas al gobierno de la República, específicamente en este periodo del principio de la guerra hasta la primavera de 1937, que es un periodo que se puede decir que es clave durante la Guerra Civil o Guerra de España, como se le quiera llamar. ¿Por qué? Porque es desde el principio del conflicto hasta el periodo en el que se empieza a reconstruir verdaderamente lo que va a ser el Ejército Popular de la República, y cuando este ejército se podría decir que en circunstancias más favorables hubiese tenido alguna oportunidad quizás de darle la vuelta a la guerra. Yo, por ejemplo, mis investigaciones me he centrado en el frente, ¿no? En los combates, pero nunca hay que olvidar que lo que pasa en primera línea de fuego depende de una cola logística larguísima que en este caso llega más allá de las propias fronteras de España, ¿no? La compra de armamento, de conseguir materiales para este ejército que se está construyendo, es realmente la base de todo lo que la República podía hacer para contrarrestar el golpe de Estado. Por esto es importante este tema, ¿no? Es una cuestión de base que determina muchísimas otras cuestiones. En este sentido, el libro os va a dar una información tremenda. No solo los datos básicos de las compras, la compraventa que se hace en el extranjero, sino cuándo se hace, que es una cuestión clave de cara a usarlas en el frente, ¿no? Esta temporización de cuándo llega el armamento es clave para entender el desarrollo de las operaciones, de la guerra propiamente dicha. Bueno, pues esto es un tema que quizás pueda ser un poco seco, que nos interesa más a los investigadores que estamos en ello, en la academia, pero el libro yo creo que va más allá, mucho más allá de simplemente una relación de números, de fechas. Cuenta historias de personas, historias humanas de la gente que movió esta compra de armamento en el extranjero, ¿no? Los agentes de la República que, bueno, contra viento y marea estuvieron intentando conseguir armamento desde los lugares más inverosímiles, ¿no? Polonia, Grecia, podemos citar docenas de países, diría yo, que es una cuestión interesantísima, propiamente dicha, ¿no? Hemos hablado de la importancia que puede tener para otras cosas, pero en sí misma es una historia que merece la pena conocer. Es una historia que incluso, pues, en Jefrema, que nos gusta mucho visitar las trincheras, es algo que nos encontramos, ¿no? Los arqueólogos, por ejemplo, hace poco que leía que estaban los arqueólogos Ruth Casero, que estaban excavando en Santa María de la Alameda, contaban cómo se habían encontrado casquillos de bala griegos en las trincheras republicanas, pero también en las trincheras rebeldes que estaban enfrente, ¿no? Y la historia que nos cuenta aquí Miguel es la historia de cómo esta venta de armas pues, llegó a dar situaciones como esta, en la que armas que provenían del mismo lugar se estaban usando en España para matarse los unos a los otros, aquí literalmente, ¿no? Como digo, es un libro tremendamente importante, es un libro que se deja leer. Yo he de decir que leí en su día en formato tesis, y aunque es una tesis doctoral que evidentemente pues, por su calado académico va a ser una lectura densa, es una lectura que se deja hacer, que a uno le mete, porque está precisamente contada desde la perspectiva de las personas que activamente estaban trabajando para ello. Y por eso supongo que, bueno, en formato libro que está adaptado más para el público general, probablemente sea probablemente no, indudablemente, una lectura muy, muy amena, como decía, no solo para los académicos que tengan interés en
cosas concretas, sino para el público en general que bueno, pues puede aquí conocer una historia trascendente y una historia humana llena de... Perdonad. Llena de historietas de interés humano, ¿no? Del funcionamiento interno de las organizaciones republicanas que trabajaban en el extranjero. Prácticamente a veces se lee como una historia de espionaje, ¿no? Como una novela de espionaje. En este sentido, yo por ello lo recomiendo no solo a la gente que pueda tener un interés muy específico, más allá del interés general, pero también al público que, pues, incluso que tenga un interés pasajero por la guerra civil. Y yo creo que ya me he repetido varias veces en lo que quería decir y sin más dilación, pues te paso la palabra. Bueno, buenas tardes En primer lugar, muy buenas tardes a todos ustedes y a todas vosotras los que estéis aquí con nosotros. Carlos, me gustaría empezar con unos agradecimientos. Primero al Gefrema por invitarme a esta jornada. Ha sido todo un honor. A Florentino, que él sabe perfectamente las dificultades que hemos... ¿Así mejor? Que hemos tenido para poder cuadrar las horas por mis clases, etcétera. Y, lógicamente, a ti, Carlos, por esta introducción tan magnífica que has hecho, que, vamos, ojalá fuera verdad el 80%. Así que, nada, muchas gracias. Pues nada, como ha aventurado Carlos, hablaré una media hora más o menos por si alguien quiere preguntar y podamos debatir, etcétera, tranquilamente. Voy a hablar un poquito de mi libro, como decía aquel, ¿verdad? Y como ha dicho Carlos, partimos de una tesis doctoral. Me interesaba mucho el componente, el vector internacional, en unos momentos en el que el profesor Ángel Viñas, que prologa y que me dirigió la tesis, volvía a la universidad y estaba en plena trilogía. Y bueno, dice, mira, faltan algunas cosillas por conocer, si realmente la República pudo comprar todo lo que quiso en el mercado negro gracias a que tenía el recurso áureo del Banco de España, o por el contrario no fue así, ¿no? Empieza a investigar y a ver qué ocurre. Y así fue como empezó todo. Gracias a que pude disfrutar de una beca, 4 años tuve cubierta la investigación, realmente fueron 5, y en un primer momento queríamos abarcar la guerra entera, realmente. Pero, como tú también has adelantado, Carlos, hay una ramificación de países, de tramas, desde Bolivia, a otros países latinoamericanos, México, el propio Estados Unidos, casi todos los países europeos estaban implicados, que hizo imposible, pese a hacer acopio de la documentación, que la tengo para otro momento, abarcar la guerra entera. Entre el tiempo, etcétera, dijimos, mira, vamos a cerrar el primer año, precisamente por los motivos que tú has comentado, es el año clave. Ya en ese mayo del 37 el gobierno republicano por fin se hace con un gobierno fuerte, un gobierno estable, pero todo lo que ha perdido ese primer año ya es irrecuperable, ¿de acuerdo? Y luego ya cuando cae el Frente Norte a continuación, pues mucho más, ¿de acuerdo? Todo parte de un golpe de Estado, ¿no? Que ni triunfa ni fracasa totalmente, un gobierno inactivo, podemos decir, que tiene información sobre la mesa por varias vías de que algo se teje y no hace ningún tipo de movimiento para detenerlo, o al menos correcto, ¿no? La mejor o la única decisión, trasladar a diversos puntos geográficos a ese sector africanista, antirrepublicano, sin ningún tipo de supervivencia, ¿no? Llama también la atención la frivolidad del presidente, de Casares Quiroga, ¿no? Cuando le pregunta a la prensa que si se había enterado que se habían levantado en África a última hora de la tarde, dice, pues si ellos se levantan, yo me voy a acostar. Imaginaos, ¿no? El desastre que se venía encima. Y luego, con el paso del tiempo, se ha ido indagando y se conoce cómo esa trama sublevada, civil y militar, iba por delante del propio gobierno, ¿no? El apoyo fascista, de la Italia fascista, estaba ya sellado con 4 contratos el 1 de julio del año 36, 15 días antes de que estallara el golpe, ¿de acuerdo? Entonces la delantera era bastante. Cuando estalla el golpe, Casares Quiroga se da cuenta de la negligencia que ha tenido, dimite, le sucede ese breve gobierno de horas del sevillano, ¿cómo se llamaba?
No, el presidente del gobierno, que fue. Bueno, habla con los sublevados, principalmente con Mola, dice que no va a deponer la actitud, y ante esa situación dice, mira, dejo el puesto, y ya llega José Giral, que toma la iniciativa, algunas más o menos comprometidas, pero bueno, por lo menos ya hay actividad cuando ya prácticamente los sublevados van a pasar el estrecho de Gibraltar, ¿de acuerdo? Se pide ayuda a Francia, algo que entra dentro de toda la lógica, con las relaciones previas, las buenísimas relaciones durante el quinquenio en paz, gobiernos homólogos, aunque en algunos casos diferentes, de Frente Popular, y luego se supo que en el año 35 los gobiernos de la CEDA, siendo Gil Robles ministro de la guerra, se había firmado un contrato porque los franceses estaban su balanza de pago muy descompensada, querían equilibrarlo e incluyeron una cláusula secreta que obligaba a la República Española a comprar material de guerra por 20 millones de francos. Imaginaos, pues luego ni siquiera sirvió. Esos impases hasta el 25 de julio son clave, ¿de acuerdo? Esa fecha marca un antes y un después en ese cambio de de golpe de Estado a guerra, ¿de acuerdo? El gobierno francés, pese a decir que sí, empieza a bascular hacia una intervención. El gobierno republicano pide ayuda como un globo sonda a la embajada moscovita. No había relaciones diplomáticas entre la República y Moscú, a ver qué ocurría, viendo la frialdad francesa, y ese día Hitler da el visto bueno a la ayuda militar, y 2 días después Mussolini hará lo propio, con lo cual la situación es bastante compleja. La situación de Francia nos puede llamar la atención, pero entra dentro de la lógica de las democracias occidentales en ese periodo que fue entre guerras, ¿no? Una política errónea, nefasta, que luego también probaron de su propia medicina, que fue la no intervención. ¿De acuerdo? En el contexto general podemos hablar de muchísimos casos: Manchuria, en el año 31 por parte de Japón, Abisinia, justo en marzo del 36, es decir, escasos 3 meses antes del golpe de Estado, Hitler remilitarizó la Renania, que estaba prohibido por Versalles, y el Estado Mayor francés no movió ni un dedo. Tenían miedo de un sedán francés, nuevamente, y lo más importante, los británicos dijeron que no vamos a vernos sumergidos en una nueva guerra por cuestiones europeas. El Pacto de Versalles, o el Acuerdo de Versalles, ha sido una humillación, una paz dictada, y hasta cierto punto vamos a permitir que Alemania modifique, revisione, anexione lo que considere oportuno, siempre y cuando nuestros intereses no estén en juego, ¿no? Y ahí entra ese golpe de Estado español en liza, ¿de acuerdo? Leon Blum en un primer momento dice sí, vamos a ayudar a la República, no hay ningún problema, y ese 25 de julio ya la cosa cambia. 2 motivos. Por un lado, se trasladó días previos a Londres a revisar el Tratado de Locarno por la vulneración que había hecho Alemania de Versalles. Y aunque el tema español no se puso sobre la mesa, entre bastidores sí. Algún periodista le entrevistó: ¿está usted seguro? Sí, vamos a ayudar a la República. Sepa usted que esas noticias no caen muy bien por aquí, ¿no? Incluso alguna autoridad también se acercó al hotel y fuera de los canales oficiales le dijo: pensad bien lo que vais a hacer, porque si la ayuda que vais a enviar a la República degenera en una guerra, nosotros no vamos a intervenir. ¿De acuerdo? Eso por un lado, y mientras el presidente Blum fue y vuelve de Londres, se produce un escándalo mediático provocado por miembros del cuerpo diplomático español, que ya lógicamente comulgaban y se habían pasado al bando rebelde. Uno de ellos habló con un periodista y un diputado de extrema derecha, Enrique Kerilis, y le pasó la información de la venta de armamento, y al día siguiente, en torno al 22-23 de julio, apareció en la prensa, en los principales diarios de derecha y de extrema derecha, algunos titulares bastante sorprendentes y llamativos, ¿no? Los franceses impiden al judío Blum vender armas a los rojos españoles, tal cual, ¿no? Entonces, según llega Blum de París, se encuentra esta inestabilidad interna, la frialdad y la falta de apoyo británico, la cual era crucial. Entonces empieza a recular hacia esa no intervención, que el 25 de julio el gobierno francés decide no intervenir ni enviar ayuda a la República Española, pero dejaba la puerta
puerta abierta que empresas privadas pudieran negociar, vender, etcétera, con el gobierno republicano, ¿de acuerdo? Justo el último día del mes, esa ayuda de Mussolini que empieza a llegar en forma de aviones, que era lo que estaba contratado en esos contratos que hemos citado, tuvieron problemas por el viento, uno capotó en el mar y dos aterrizaron en el Marruecos francés, con lo cual Francia ya sabía fehacientemente lo que ocurría. ¿De acuerdo? Pero bueno, en la reunión del Consejo de Ministros del día 1 la situación siguió igual, ese frente popular, incluso entre los socialistas, radicales, etcétera, estaba totalmente dividido entre apoyar o no apoyar, y ya finalmente, viendo cómo la escena internacional se iba nublando, el 8 de agosto, como bien conoceréis todos vosotros y vosotras, el gobierno francés, ante la incapacidad de poder ayudar a la República, decide de manera unilateral, ahora hablamos por qué, adoptar la no intervención y que todos los países europeos se sumen a él, ¿de acuerdo? Y así fue como empezó una farsa totalmente ilegítima, porque no arranca de la Sociedad de Naciones, arranca de una iniciativa fuera de ese derecho internacional y de esa sociedad, y que fue la suma de esas 27, 28 naciones que se suman a un pacto que saben que es totalmente falso, ¿no? Italia, Alemania, la Unión Soviética, sabían lo que firmaban y lo vulneraron cuando les dio la gana, ¿no? Muchos han escrito sobre esta intervención, todo apunta que fue una iniciativa personal del embajador británico en París, Sir George Clare, y que rápidamente el gobierno británico la acabó respaldando, ¿de acuerdo? Y así fue como se fragó esa asimetría totalmente legítima e ilegal que acabamos de decir, en el cual un gobierno legítimo y reconocido internacionalmente no podía comprar armamentos para sofocar una subversión, una sublevación, un golpe interno, y estos, sin embargo, sí iban a recibir el apoyo continuo, bien planificado de Italia y de Francia durante los 3 años que va a durar la guerra, ¿de acuerdo? Si la República hubiera podido comprar armamento en Londres, en París, etcétera, quizás hubiera podido hacer frente al golpe y no hubiera habido ni desembocar en guerra, pero la situación no fue precisamente esa, sino todo lo contrario, y se empezó a movilizar un Estado que estaba totalmente noqueado por el golpe, que era uno de los objetivos que tenía. Recordad esas órdenes reservadas de Mola, ¿no? Hacer una violencia en extrema y dejar todo totalmente noqueado, lo que no quede con nosotros, arrasarlo, ¿de acuerdo? Y ocurre en toda la administración, en diversos cuerpos funcionariales, incluso en el cuerpo diplomático. Ha habido un estudio también reciente que se ha centrado en analizarlo y llega a la conclusión que de 400 diplomáticos, solamente 40 fueron leales a la República, es decir, el 90% estuvo en contra. Y no era fácil saber quién estaba contigo y quién estaba contra ti, sobre todo en estos momentos iniciales. Ante esta situación que no esperaba encontrarse a la República, se tiene que zambullir en un mercado negro, clandestino, con unos protagonistas que podemos ser como ustedes y como nosotros, expertos en ciertas materias, catedráticos de Derecho, penalistas, el lugarteniente o el segundo mando de la Sociedad de Naciones, pero que no habían visto un arma en su vida y mucho menos saber lidiar con el mercado negro. ¿De acuerdo? Ese fue el drama que tuvo que tener la República. ¿De acuerdo? A partir de este momento, esa asfixia que marca la intervención va a ir oprimiendo cada vez más a esta República, que además también en muchas ocasiones, por motivos endógenos y motivos exógenos, va a ser inoperable. ¿De acuerdo? En el libro se muestra también todas las carencias y los presuntos, porque no hay sentencia judicial, casos de corrupción y de robo de dinero de la compra de armas, ¿no? Hay algunos casos muy flagrantes. El que fuera ministro de Gobernación, supuestamente, Ángel Galarza, se llevó con unos amigos 20 millones de francos. Unos italianos que tenían información sobre el suceso fueron mandados a asesinar en los sucesos de mayo del 37 en plenas Ramblas de Barcelona.
por ejemplo, pero hay muchos más casos. En el libro la información que hay y lo que apuntan se recoge, por eso hablamos siempre de presuntos y nunca podemos decir que es culpable, ¿de acuerdo? Porque no hay una sentencia judicial que así lo diga, ¿de acuerdo? En este panorama tan hostil, ningún país realmente va a ser generoso o simpatizante con la República, salvo la Unión Soviética, que entrará su ayuda militar 2 meses después. Y la única excepción a nivel mundial honrosa sería el del México de Lázaro Cárdenas, que todos ustedes conocerán, que ayudó en todos los planos dentro de las más que limitadas posibilidades. Lejanía geográfica, arsenales limitados, mensajes de ayuda a sus diplomáticos en Europa confiscados, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que hizo cuanto pudo y luego también en el exilio posterior a la guerra pues fue bastante generoso, Niño de Morelia, etcétera, etcétera. Mucha gente que se puso al servicio de la República, lo que hemos dicho, no tenía ni idea de que era un arma. Y además se va a producir otro problema con el que no contaban, ¿no? Y que mucha gente, muchos autores saltan por alto, que es la inoperancia de disponer de los recursos financieros del Banco de España. En el libro no era el objeto principal, pero salió a colación y lo he recogido porque llama la atención y sirve también para justificar por qué el ministro de Economía en ese momento, Negrín, que luego fue el presidente, tomó la decisión de enviarlo a Moscú. Hizo pruebas de situar divisas. También pensad que en el mercado negro la tarjeta de presentación es disponer de fondos económicos. Si no tiene fondos económicos, las negociaciones o las posibles negociaciones, la venta de armamento no va a llegar, ¿de acuerdo? Entonces, él hizo una situación o trató que la banca francesa, la banca británica, incluso la banca norteamericana, situara fondos a determinados emisarios o comisionados que tenían por todo el mundo. Problema: que se cerraron por diversos motivos las puertas y nunca llegaron. Algunos ejemplos: el que fuera embajador en México, Félix Gordón Ordaz, reclamó $6 millones y $3 millones porque, en su opinión, había una serie de operaciones que podían salir positivas y necesitaba rápidamente esos fondos para empezar a hacer los acreditivos. Los acreditivos más o menos situar el 30-33% de toda la operación de un banco, luego se expertiza el material, es decir, se comprueba que sea la cantidad, la calidad contratada y luego ya cuando el barco pase X leguas del mar o aguas internacionales se hacía el pago completo. ¿De acuerdo? Al no tener ese dinero, muchas operaciones quedaron varadas y luego acabaron descarrilando. ¿Cuál era el problema? Que un banco británico, el Chase Bank, dijo durante 2 meses que no sabía si realmente el apellido de Gordón Ordaz era con X o con S. Y por ese motivo no podía situar los fondos, ¿de acuerdo? Pero también, por ejemplo, Fernando de los Ríos, siendo ya embajador en Estados Unidos, hizo también una petición de fondos y ningún banco norteamericano le permitió abrir una cuenta a su nombre para recibir los fondos. Incluso los sindicatos norteamericanos le vetaron esa posibilidad. ¿Cómo pudo obtener dinero? Invirtiendo en bonos del Tesoro, perdiendo tiempo y dinero y luego ya recuperando el dinero y poder invertir cuando muchas operaciones ya habían pasado. Así que fijaos las dificultades y la hostilidad que encuentra esta república en todos los planos. ¿De acuerdo? Algunos países también podrían haber vendido porque le beneficiaba el caso de Checoslovaquia, que en los años 30 tenía las industrias, si no la primera, la segunda a nivel mundial de exportación de armamento, la Skoda y otras factorías armamentísticas punteras, pero por el miedo a la Alemania nazi tampoco se atrevieron, ¿no? Incluso también Checoslovaquia tenía un gobierno de coalición donde el partido agrario, muy conservador y para nazi, podemos decir, no iba a permitir que un cartucho llegase a la República. ¿De acuerdo? Y así había muchísimos casos. Luego también hay algunos casos que llaman la atención, ¿no? El caso de Bélgica, por ejemplo, representantes sublevados en la figura del
del representante carlista, compraron 3 aviones civiles por X precio. La República compra otros 3 aviones civiles a la misma compañía, multiplicado por 3 los precios. Los aviones que compran los partidarios de los sublevados pueden salir de Bélgica, y los 3 que compró la República, multiplicado por 3, fueron bombardeados en el año 40 en un hangar porque no obtuvieron la licencia pertinente para levantar el vuelo. ¿De acuerdo? Luego también, cuando te metes en la literatura sobre el armamento que afluye a España, a la parte de la República, en la Guerra Civil, hay que tener muchas precauciones. ¿De acuerdo? Muchas veces se manipula intencionadamente las cifras. Una cosa es comprar un aparato y otra cosa es poder disponer de un avión. En el libro lo recogemos en varias ocasiones, porque no es lo mismo, ¿de acuerdo? Muchas veces historiadores, podemos decir profranquistas, todo lo que compra la República lo ponen en el haber de la República, y incluso algunas veces esos aviones son confiscados en alta mar, en los barcos que los transportaban. Y en otras ocasiones, por ejemplo, los primeros 14 aviones que compra la República a Francia, que los había comprado previamente el gobierno lituano, los había dejado porque estaban un poco vetustos, y bueno, se los encasquetan a la República literalmente, al precio más o menos un poco más caro, el doble por lo menos. Problema, llegan con instrucciones en lituano. ¿Quién sabía lituano en Barcelona en el año 36 o en la actualidad? Prácticamente nadie, ya se pierde tiempo. Vinieron sin sincronizar el armamento, pierde tiempo en sincronizar. Y lo más importante, llegaron sin la gasolina pertinente para volar, que era la tetraetilada, y en España no había. Pierde tiempo en venir a buscarlo a Francia. De esos 14 aviones, 3 capotan antes de llegar a Barcelona o aterrizar en el Prat, y luego lo que queda, la escuadrilla que queda, vuelve hacia Madrid, y de allí nunca saldrá. Esos 14 aviones se pueden considerar que han estado al servicio de la República, pues hay que tener muchas precauciones, ¿de acuerdo? Luego también hay algunas historias que llaman la atención, por ejemplo, la Alemania nazi, ¿no? Y la ayuda que presta, que en el libro hacemos una recopilación también que se basa en un estudio previo que es menos conocido, pero que ya lo pusieron de manifiesto. La República tampoco tenía nada que perder, y poco después del golpe, a través del representante de una empresa aeronáutica, dijo que quería comprar armamento en la Alemania nazi. Hitler ya estaba ayudando a Franco, y para dilapidar un poco de tiempo dijo que ok, que no habría problema, y un experto militar español partió para Berlín. Allí lo entretuvieron 15-20 días en la maralla diplomática, y finalmente dijeron que desgraciadamente no podía vender armas. ¿De acuerdo? Con el paso del tiempo, sobre todo en el 37 y en el 38, cuando ya la guerra se veía que iba para largo, el ministro Goering de Hitler entendía que las divisas de oro republicano le podían venir muy bien a su maquinaria, que estaba también probando en España, como la Legión Cóndor, para engrasarla económicamente. Entonces vio la posibilidad de vender armamento de manera indirecta a la República, sobre todo cartuchería, etcétera, que no iba a poner en ningún momento en cuestión la victoria final de Franco. Y así, a través de Grecia, muchísimos barcos llegaban a Barcelona y descargaban esta cartuchería. Las autoridades franquistas lo sabían, el embajador o el representante franquista en Atenas lo sabía, pero Franco nunca protestó formalmente ante Alemania, porque no estaba bien morder de la mano que te da de comer, y la ayuda que llegaba, como bien sabéis, era pequeña. ¿De acuerdo? El caso de embajadores, hay algunos muy emblemáticos que ayudaron con todo lo que pusieron a la República, y la República en muchas ocasiones le puso muchas dificultades. Jiménez de Asúa, que había participado en la elaboración de la Constitución, políglota, reconocido internacionalmente, primero está en Francia y luego llega ya como embajador a Checoslovaquia. Pide información para contrarrestar la propaganda franquista, nunca la consigue, quiere coordinarse con su homólogo en París, tampoco le ponen las cosas fáciles, cambiaron las claves y quedaron incomunicadas. Y luego él creó una red de espionaje de gente antinazi que se jugaba la vida, y lograba una información muy buena de cómo, por ejemplo, llegaba la Legión Cóndor a España, volaba 300 metros por encima de lo normal, de noche, etcétera. Y Álvarez del Valle, que fue
luego se puede hablar en detalle, un gran incompetente, en lugar de exprimir la información en la Sociedad de Naciones, que sería lo lógico, lo filtró la prensa española poniendo en juego la vida de muchísima gente que estaba implicada en las operaciones, ¿de acuerdo? Y su incompetencia llegó a mucho más. Jiménez de Asúa era un hombre muy metódico, semanal, quincenalmente, depende del tiempo que tuviera, pero sobre todo semanal, en el momento duro de la guerra, mandaba informes con diversas secciones muy bien clasificadas, de caja, a nivel militar, situación interna, política internacional y las gestiones que hacía la compra de armas para que le remitiese al ministro de Marina y Aire, Prieto, la información pertinente. Cuando Prieto un día habló con Jiménez de Asúa y Asúa le contó los temas y Prieto no tenía ni idea, supo que Araquistáin Álvarez del Valle no pasaba la información de sus informes durante más de medio año al ministro de Defensa. Imaginaos la que se puede liar allí. Y algunos casos muy flagrantes, Araquistáin se entera, Jiménez de Asúa se entera que en un puerto checo había como 20 o 30 aviones en cajas y que nadie los quería. ¿Qué ocurría con ellos? Se lo manda a Largo Caballero y Largo Caballero le dice, por la característica que usted me dice, pues seguramente los hayamos comprado nosotros, pero no tenemos barcos para ir a recogerlos. Imaginaos también la situación que se produce. Luego también se tuvo que en la República meter en manos de auténticos criminales, mercenarios, sin ningún tipo de escrúpulos, que lo único que querían era el dinero de la República y muchas veces pegaron muy buenos palos, cobraron unas comisiones elevadísimas, en algunas de estas comisiones participaban los delegados republicanos. Había muchísimos chantajes, el material, como os han visto, los aviones belgas quedaban retenidos en un puerto y no daban la orden de partida, la licencia no se expedía y simplemente era cobrar dinero por tener la mercancía estabulada en el puerto. Así suma y sigue. Había muchísimos de estos casos. En el caso de Francia, luego Blum estableció lo que se llama la no intervención relajada, que luego tampoco fue gran cosa, se ha mitificado mucho, pero sí es cierto que un cuerpo de funcionarios, de ministros, etcétera, hicieron lo que pudieron, para que de vez en cuando había una acumulación importante de material llegado de terceros países, salieran del puerto de Marsella hacia algunos republicanos. Esa frontera también va a ser muy impermeable o permeable de acuerdo a las autoridades y luego esa ayuda soviética, cuando ya no pueda circular por el Mediterráneo, tendrá que hacerlo por el Mar del Norte, llegar a la costa norte francesa, circular atravesar todo el territorio y finalmente llegar a la frontera. Muchas veces no podían ni pasar. No es lo mismo pasar granadas, fusiles, ametralladoras, metralletas, material ligero, defensivo, que pasar tanques o pasar aviones, por lo que implicaba. Muchas veces las carreteras no daban de sí, había que talar bosques, las vías españolas eran diferentes a las francesas, o sea, auténticos desastres, ¿no? Ese primer año de la guerra marca lo que va a acontecer después y ya la República, aunque haga un gobierno fuerte, esté empezando a crear un ejército que se puede considerar como tal, ese ejército popular de la República, tiene la suerte hecha realmente, ¿no? Luego habría que preguntar, o sea, podemos hacerlo en el debate, por qué duró 3 años la guerra y quién quiso que durase 3 años con una república prácticamente indefensa, ¿de acuerdo? Y luego también, ya para ir terminando, muchas veces las compras de material eran mezcolanzas de cartuchos de un calibre, fusiles de otro, y que lógicamente al no casar pues también quedaban totalmente inservibles, ¿de acuerdo? Cuando había un buen material, misteriosamente había un chivatazo a las autoridades franquistas y el barco, o bien en el estrecho de Gibraltar o bien por la zona del Cantábrico, apresaba el barco y lo llevaba al Ferrol, para engrosar más los arsenales franquistas. Y luego también a veces que había unas estafas que eran flagrantes. Se compraban X millones de cartuchos de fusiles, se embarcaban y cuando llegaban al puerto republicano, sí es verdad que las primeras cajas eran cartuchos o fusiles, pero las cajas de abajo eran escombros de obra, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y se habían cobrado, pues literalmente, a precio de oro. Esto es simplemente unas pequeñas pinceladas
de solo el primer año de guerra, de las dificultades que tuvo la República, las propias que se creó y la situación ya de derrota que tiene en mayo del año 37, cuando aún quedaban prácticamente 2 años para terminar la guerra, por lo menos de manera oficial, con ese parte que salió del cuartel general de Franco, ¿de acuerdo? Por mi parte son -4. Prefiero callarme y abrir un momento de debate que puede ser mucho más relevante. Muchas gracias por su asistencia. Pues no sé cómo... ¿Paso yo para allá? Ah, vale, ¿qué pasa? Buenas noches. Ha hecho un pequeño... Ha pasado un poco despacio porque el tema de la corrupción y el tema de las estafas. En el libro usted incluso pone nombres, ha conseguido encontrar nombres de esas comisiones que robaron, vamos, estafaron a la República, por ejemplo, en la ponencia anterior se alude, por ejemplo, del Club de Alta, ¿no? Pues el mecánico que iba en el Club de la Pavorrada con su amigo César, estafaron 35 millones de francos a la República, se fueron a México y se lo gastaron en señores caseras. He hecho una lista de la cantidad de gente de las comisiones de compras de la República que se forró, pero que se forraron y estaban a la República. Contestamos o acumulamos preguntas. ¿Contesto rápido? Sí, bueno, tiene usted razón. He hablado de la comisión de Ángel Galarza, pero los hombres que usted cita estaban dentro de esa comisión y participaron en ese botín. Sí, en el libro viene más documentado las corruptelas. Hubo otras en Checoslovaquia, luego yo tampoco he podido llegar a la conclusión, pero Otero, la pasional decía la matrona, etcétera, no sale muy bien parado y parece que hizo una auténtica fortuna, además de a nivel económico, según fue evolucionando la guerra, mucha información sensible, barcos cargados de material, acababan en el cuartel general de Franco. Todos son suposiciones y conjeturas e informes de diversas procedencias, pero todo apunta en esa dirección, sí. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición. Te quería preguntar si en parte de la investigación para hacer el libro de armas para la República has mirado e investigado lo que podríamos venir a llamar algo así como armas para la revolución. Es decir, desde Barcelona, sobre todo las columnas que salen hacia el frente de Aragón, desde el principio decían que tenían muchísimos más hombres y mujeres que municiones disponibles y armas disponibles. Y quería saber si se ha investigado en ese sentido y sobre todo por algunas tramas de informaciones o conjeturas que hay sobre todo los personajes como Buenaventura Durruti, Abate Santillán y Antonio Ortiz, que parece que estaban detrás de un intento, o por lo menos lo hablaron con los comités regionales de antecedentes, sobre todo de Cataluña y demás, para hacerse con parte del tesoro del Banco de España y poder sufragar de esa manera las armas necesarias para hacer la revolución social. Me imagino que te has centrado en la oficialidad, pero era por si has tocado algo de soslayo o en tus investigaciones llegaste a descubrir algo en este sentido. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, no da tiempo a comentar todo, pero sí, uno de los grandes problemas que tuvo también la República fue la cantidad de comisionados que fueron por toda Europa, Francia, por ejemplo, Checoslovaquia, etcétera, sin ningún tipo de control, de orden y bienaventurados. En el caso de Francia, se lo recojo en el libro, los anarquistas catalanes, fundamentalmente, esta CNT, etcétera, tratan de comprar armas por su libre albedrío y fue un auténtico desastre. Contaban con sus homólogos los anarquistas franceses y luego incluso alguno que vino a España a combatir, etcétera, pasado este primer año tuvo que volver porque ya la situación de tensión interna era muy complicada. Luego también le hacían la competencia al propio gobierno
un traficante hablaba con todo el que quería, por ejemplo, la embajada republicana, la comisión de compras, etcétera, sabía que había otro u otros comisionados intentando comprar armamento, pero no sabían si eran agentes franquistas, eran de la CNT, eran de la Generalitat o eran del País Vasco, no lo sabían. Y era totalmente imposible. Y algunos pensaban que con su llegada se acababan los problemas, algunos iban sin dinero y dejaban el cargo a la embajada, y otros, como tú has comentado el señor anterior, se pegaban la vida padre viviendo pues, en femenina compañía, que se algunos informes, los mejores hoteles, los mejores restaurantes, y no conseguían ni cantimplora de metal, por ejemplo. Eso ocurría. Lo que hablas de esa codicia del oro del Banco de España es conocida, además de, a pesar de la decisión de Negrín, los motivos que hemos visto de bloqueo y de cerrazón de la banca internacional occidental, estaba el ruido de que, por ejemplo, los sublevados también sabían dónde estaba el oro, los anarquistas también lo querían, etcétera, etcétera, y no quedó más remedio que mandarlo a Cartagena y luego a la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Que no fue una decisión ideológica de Negrín, creo que hoy en día está más que demostrado. ¿De acuerdo? Y lo que me cuenta de los dirigentes anarquistas, eso no lo tengo documentado, pero pudiera ser verdad. ¿De acuerdo? Luego también, por ejemplo, la Generalitat, con esas sucursales que había por la geografía española, algunos en Cataluña, del Banco de España, el poquito dinero o el remanente de divisas, joyas que hubiese, también intentó hacer lo que pudo por todo el mundo. ¿De acuerdo? Y algunas veces Jiménez de Asuelo lo recoge y dice, hacen auténtico ridículo, van vociferando en español por las calles, no saben checo, no saben alemán, y van a Alemania, llevan los pasaportes sin visar, van 6 personas en un coche y tienen accidentes. Es un auténtico desastre. Y no solamente que no consigan nada, sino que operaciones que estamos llevando a cabo nos la bombardean con su llegada. ¿De acuerdo? Fue un auténtico caos. Es ese. ¿Queda claro? Si no, luego hablamos, ¿vale? Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Escuchándote, he visto un auténtico relato de desastre de gestión por parte de la República. Se me ha una pregunta de la cabeza. ¿No es posible que en mayo del 37 ya una sensación de pérdida de guerra? ¿Cómo es posible que durara tanto la guerra? ¿Cómo es posible que el gobierno, no tanto franquista o los rebeldes, no vayan a ganar adelante? A pesar de ese desastre de gestión por parte de la República, ¿qué es lo que pasaba para que un pueblo acosado y poblaciones como Madrid, Cartagena y Barcelona no las ganaran antes? ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos la gran historia, tampoco contó con un gran nivel de armamento de primera línea en ese sentido, como me está tanto en la guerra. Buenas noches, entiendo su pregunta y era una de las que pensaba que iban a surgir en el debate. Lógicamente, habría que preguntárselo a Franco, pero él gana la guerra cuando le da la gana. Él sabe que la va a ganar y la gana cuando le da la gana, ¿no? En los primeros momentos tiene que afianzarse como ese líder indiscutible de los sublevados. Tiene mucha competencia y poco a poco, por diversos motivos, se va esfumando, ¿no? Sanjurjo fallece, que iba a ser el director realmente, fallece en el accidente aéreo. Primo de Rivera, movilizando a la Falange, es asesinado el 20 de noviembre del 36 en la cárcel, cuando podía haberlo salvado. A Falconde, por crear una academia militar carlista, que le vino extremadamente bien en el norte, le dice que es un delito de alta traición y que tiene 48 horas para irse o consejo de guerra. Mola fallece en accidente de avión. Y, como habréis visto que queda muy bien recogido, yo creo, la película de Amenábar, Mientras dure la guerra, el bando franquista, o el bando sublevado en este primer momento, tampoco tiene claro qué quiere hacer, pero sí está unido en lo negativo, que es ganar la guerra. ¿De acuerdo? Primero ganamos la guerra y luego ya veremos qué sistema de gobierno, político, etcétera, ponemos. ¿De acuerdo? Y ahí, en ese estado campamental, cuando estaban ya tomando Talavera, eligen a Franco como la figura clave
ese movimiento, porque la ayuda, de hecho, que hay que citarlo, tanto de Hitler como de Mussolini, es para los sublevados, pero va a nombre de Franco. ¿De acuerdo? Y tiene que hacer algo meteórico importante para afianzarse. Esta junta que hay en Salamanca ya le incita a ello. Es de las personas con más poder en la historia de España, por no decir la que más, ¿no? Jefe del Estado, presidente del Gobierno, cuando se cree, generalísimo de los ejércitos, y va a ser fuente de ley, algo que no había sido en la historia de España. Y da un golpe de efecto. Si Franco a finales de septiembre decide ir a Madrid, se toma un café en el bar que hubiera querido sin sudar. ¿De acuerdo? Madrid no estaba preparada, pero decide ir primeramente a liberar el Alcázar de Toledo, ¿no? Lo consigue y esto permite a Madrid preparar un poco la defensa, acondicionar la ciudad para lo que viene, la que se aproxima, empiezan a entrar las brigadas internacionales, la citada ayuda militar soviética entra con los cazas y los chatos y los moscas, perdón, los I-15, los I-16, y el gobierno republicano, a tenor de la decisión, no daba un duro porque Madrid perdurar, ¿de acuerdo? Se va con nocturnidad y alevosía, delega en esa junta de defensa y Madrid va a caer en breve. Pero Madrid aguanta el émbite, ¿no? Por diversos motivos. Algunos expertos militares dicen que el ejército, aunque era el mejor, venía cansado, llevaba 2 meses, 3 meses sin parar de guerrear y de andar, y 30.000 hombres no podían tomar una ciudad de 1 millón de personas, ¿de acuerdo? El no tomar esa capital, ese Madrid, en estos momentos, a Franco también, de acuerdo con los historiadores militares fundamentalmente, le cambia su perspectiva y quiere una guerra larga, no quiere entrar en Madrid, quiere que Madrid sea pues, prácticamente como una rendición medieval, como una toma de Granada, en la cual la propia ciudad le abra la puerta, le ponga una alfombra roja y le entregue la llave, que es lo que finalmente acaba pasando. Y por eso viene esa guerra del norte, una maniobra de distracción que hace la República, luego la batalla del Ebro, luego en lugar de atacar Cataluña te parte el territorio por Vinaròs, que tampoco tiene mucho sentido, etcétera, etcétera. Y hay algunos testimonios que apuntan en que Franco no es que quiera que la guerra sea larga, sino que él la va a terminar cuando considere que ha limpiado la retaguardia de enemigos. El embajador, sobre todo italiano, Hitler también se desespera, pero Mussolini está ya hasta las narices de él y le dice, por favor, termine la guerra. Y en varias ocasiones, 2 tengo yo documentadas, luego lo podemos ver si usted quiere, le dice, si es que ganar la guerra ahora mismo puedo, dice, pero no sirve de nada. Deja la retaguardia llena de enemigos, llena de rojos, que decía él, y no sirve de nada. Madrid no va a caer ni 1 minuto antes de que sea necesario y ese momento lo decidiré yo cuando vea que las operaciones militares son las que tienen que ser, ni más ni menos. Luego, si quiere, lo vemos los testimonios exactos que le dicen. Y esa fue la guerra larga que se acaba planificando y que podía haber terminado en ese mayo del 37, sobre todo cuando cae el norte, la República se queda sin el nervio de la guerra. Si vemos la evolución, la República cosecha derrota tras derrota. La única capital de provincia que toma es Teruel, y le dura mes y medio. Es lo único que consigue la República. Rojo sabía, y lo decía continuamente, que la guerra se pierde en la retaguardia, le falta material de guerra para lanzar ofensivas, hace algunas estrategias interesantes, como por ejemplo Belchite, que la acaba pillando a Franco, Teruel, que tampoco lo esperan, y luego en 2 meses lo recupera. La primera iniciativa de la batalla del Ebro es claramente favorable a la República, pero enseguida se acaba desnivelando la balanza hacia el lado franquista. Y luego también hay que sumar lo que ocurrió en Múnich en ese septiembre del 38, y la política de Negrín ya no tiene prácticamente sentido, pero claudicar era ir a una muerte segura. Luego si eso hablamos tranquilamente. Yo sí quiero ver los documentos. Sí, me ha gustado la mención que has hecho a la casa de Esquiroga, antes hablamos a base de que nos ha costado, porque este oscuro personaje fue el que en el año 30, cuando se subleva el primer minuto de sublevación por favor de la República, le manda la carta para que avise a los militares de que no se sublevan y que se ha cancelado. Este señor, casa de Esquiroga, llega la noche anterior. Y debe hablar con el comandante para decir que no se subleve, que se va a dormir y no te la fase hermosa. Y dice, es que los militares españoles no han madrugado.
Cuando al día siguiente se levanta, se ha producido el golpe y supone la ejecución de republicanos. O sea, yo cuando leí la historia de la Revolución de Preston, es muy crítico con Azaña, porque dice que la voluntad de Azaña de ser presidente de la República llegó a poner a esta persona que tuvo como un competente precisamente presidente del gobierno. Entonces, y con la consecuencia además de que el jefe de la voluntad republicana del primer presidente, Ángel Zamora, era un tal tipo de llano que a partir de ese momento se pasó con todos los bagajes contra la República. Mi pregunta sería, sabiendo que tanto las democracias occidentales como Francia, Inglaterra, etc., no apoyaban a la República, ¿por qué no trataron con la banca suiza? Que ya sabemos que la banca americana pasó lo que pasó con la banca inglesa, pero la banca suiza en teoría no estaba sometida a ese control. Pues buenas noches, gracias por sus apreciaciones. Sí, Casares Quiroga fue un auténtico incompetente. Todo proviene también por rápidamente ese empecinamiento o ese ajuste de cuentas que tiene Azaña con el anterior presidente de la República. No le perdonaba que haya convocado las elecciones después de los sucesos del 33. La idea que tenía Azaña cuando llega a la presidencia de la República es llevarse como presidente del gobierno a Indalecio Prieto, ese socialista moderado. Largo Caballero no lo permitió y entonces optó por un plan B, este amigo suyo, que no valía para mucho, por lo menos para detener la conspiración. ¿De acuerdo? Información tenía desde los servicios de seguridad de la Generalitat, Federico Escofet, Largo Caballero, el propio Prieto, decían lo que había y no hacen absolutamente nada, nada más que separar militares sin ningún tipo de control. ¿De acuerdo? En mi opinión, tanto a Azaña como a Casares le influyó mucho el éxito en detener la Sanjurjada del 32. Entonces ellos se levantan en 4 horas, como ocurrió en el 32, los terminamos y temían más una sublevación, un levantamiento por la izquierda, ocupaciones de fincas, de la CNT, etcétera, que le podía poner más en cuestión, y los militares no les asustaba. Y sin embargo los militares aprendieron que lo siguiente ya no podía ser un golpe decimonónico, que había que planificarlo bien, y a eso se dedican con esa trama civil y esa trama militar que coge muchísima fuerza desde prácticamente del mismo 16 de febrero, con esas reuniones que hay y los logros que hacen cada uno. Juan March, los contratos de Pedro Sáenz Rodríguez, el duque de Alba diciendo que ese gobierno Frente Populista en el establishment británico es prácticamente un gobierno Kerensky, que ahora viene un soviet a tenerse las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Todo eso empieza a operar con fuerza a partir de febrero y el gobierno no toma ningún tipo de medida contundente. ¿De acuerdo? En cuanto a su pregunta, la República o Suiza fue muy fría, no fue fría, fue gélida con la República. Si permitió que transitara a carnicería austríaca era porque no era suya y porque simplemente estaba de paso, y pasaban muchos más convoyes alemanes hacia Italia y salir. No le iba a ayudar. E incluso se condenó con pena de cárcel, etcétera, recolecta de fondos, solidaridad, hacer postales, todo eso estaba penado, con lo cual no entremos en la banca. ¿De acuerdo? Por eso Negrín tiene que ir hacia la URSS, que tiene un banco totalmente opaco que moviliza las divisas, que era la banca comercial para la Europa del Norte, que es un banco francés, Banque Commerciale L'Europe du Nord. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí ese oro se funde, se hacen divisas y se pueden disponer con muchísima comodidad. Gracias, buenas noches. Yo quería que hablara sobre la calidad del material creado por la Unión Soviética, porque la mantra tradicional es que básicamente era chatarra lo que mandaban aquí, pero a la vista de los chatos, los moscas o los canyuscas, o en el caso de los tanques, el T-26 o el T-25, no me hacen dudar de esa afirmación, de que lo que mandaban aquí era de pésima calidad. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la pregunta. Yo no investigo el material soviético como tal. Las noticias que tengo, libros de Yuri Rivalkin, por ejemplo, etcétera, el material que se manda es de primera calidad en muchas ocasiones. Esos aviones que surcan Madrid justo en la primera defensa barren directamente a la aviación nazifascista sin ningún problema. Es una ayuda que va a ser intermitente también en muchos casos y que está más o menos documentado que tanto Hitler como Stalin incrementaron los precios un tanto por ciento importante de lo que mandaron.
¿de acuerdo? Luego también hubo agentes en diversos países que trataron de comprar armamento en nombre de México, de otros países, y mandarlo a la República, y también se pagó de ese oro. Y ahí el material que llega es diferente, pero el material que llega en un primer momento, etcétera, es de primerísima línea de fuego. Sí. Luego también llegaría algo de morralla, pues lógicamente, llegado el momento, también luego corta Stalin las ayudas y la deja en dique seco en cuanto llega la invasión de Manchuria posterior con el Manchukú, etcétera, cuidado. Y también la guerra a Stalin le pilla un poco contrapeso. Si recordáis, el 35 Congreso del PECUS, con la Tercera Internacional, cambia su discurso, se ve rodeado de Alemania por un lado y de Japón por otro, y se ve acerca de las democracias. Trata de hacerlo, ¿de acuerdo? Y crea esa política de frentes populares en España, con un partido comunista minoritario. En el caso de Francia, llegan al poder. Claro, cuando estalla el golpe, a Stalin se le pilla un poco entre la espada y la pared. Si intervengo de manera rápida y directa militarmente, este acercamiento que estoy haciendo queda en dique seco, se congela. Pero desde el punto de vista ideológico y propagandístico, no puedo permitir que la clase obrera sea aniquilada en España por el fascismo. Entonces, está muy estudiado, permite las manifestaciones, permite recolecta, permite las brigadas internacionales, y ya toca intervenir, ¿de acuerdo? Y también la ayuda que manda es como un globo sonda. Con esto podéis aguantar a ver si Francia y Gran Bretaña os ayudan, y empezamos a colaborar. Como ve que esa ayuda no llega, luego la gente se sorprende, pero cuando Hitler le plantea en agosto del 39 el pacto de no agresión entre caballeros, pues lo coge como un clavo ardiendo prácticamente. Dice, pues esto no me han ayudado, esto me va a atacar. La guerra civil hay que entenderla en esa perspectiva, o la guerra de España, como queréis llamarla, hay que entenderla en el contexto internacional que tiene lugar, si no, no hacemos nada. Y la política que sigue cada nación depende de la que llevase en los años 30, en una convulsión, una entreguerras, una revisión, que quedan impunes, etc. A nosotros nos duele porque es España, pero lo hemos hablado, Manchuria, Etiopía, Checoslovaquia en el 38, el Anschluss un poquito después, y ya Polonia era la línea roja, y ya quizá era tarde. La maquinaria nazi estaba más que engrasada y preparada. A lo mejor en marzo del 36 con la Renania no estaba preparada. A lo mejor si Francia y Gran Bretaña ayudan a la República, Hitler bascula, pero como no tenía trabas, pues siguió avanzando y ocurrió lo que ocurrió. ¿De acuerdo?